Pues ahora nos dirigimos a la finca de Iberopistacho, donde vamos a tener una plantación de unas 57 hectáreas y donde también va a estar la planta de procesado. Estamos por una nacional antigua, vamos paralelos a la A43. La finca está aproximadamente a unos 15 minutos de Manzanares, dirección hacia Argamasilla de Alba. Esta es la autovía que va hacia Valencia. Tenemos muy buena ubicación donde van a estar las oficinas y el almacén, en el kilómetro 178 de la autovía de Andalucía, pero esta también está en una buena ubicación, y sobre todo estamos en un punto donde se están concentrando grandes fincas de plantación de pistachos. El otro día hacía un cálculo con un amigo y hoy hay cerca de 1000 hectáreas alrededor de la finca de Iberopistacho en un radio de no más de 30 kilómetros. Esto va a ir creciendo. Está claro que esta planta de procesado no solo se hace pensando en un radio de 50 kilómetros, se hace pensando en todos los clientes que tenemos repartidos por toda España y que confiamos de que algún día, cuando se conviertan en proveedores, tengamos la oportunidad de comprarles la cosecha. Es nuestro objetivo principal y es por lo que trabajamos cada día. En la zona donde estamos es una inmensa llanura, esto es mancha auténtica. Tenemos terrenos con un pH alto, hay algunas zonas que son terrenos con poca profundidad, otras zonas como es la finca donde vamos, ahí tenemos una muy buena profundidad, hemos hecho una roturación también importante, hemos metido más de 1 metro con un bulldozer. Es una cosa que siempre recomiendo a la hora de hacer cualquier plantación de pistacho. Súper importante el subsolado o la roturación, porque eso nos lleva, lo comentaba antes, a tener una plantación que cuando venga el momento de sequía, estas raíces del pistachero se van a meter en sitios realmente profundos y se van a defender de esa escasez de agua. Aun siendo una plantación de regadío, es importante darle esta posibilidad. En un secano, condición indispensable que la raíz se pueda meter en lugares profundos, porque eso le va a hacer que cuando un almendro lo pase mal en época de sequía, o un olivo o cualquier otro leñoso, el pistacho va a poder subsistir y va a poder ser rentable. Yo lo vengo diciendo en los últimos años que la alternativa para el secano, sobre todo para el secano, está claro que en regadío tenemos una gran viabilidad, pero para el secano es la línea del cultivo del pistacho. Desde aquí vemos la finca, vemos al fondo una edificación de color blanco, ahí donde va a estar la planta de procesado, y la finca es prácticamente un rectángulo. Estamos a medio kilómetro de la autovía, con un acceso también muy bueno, aunque vamos a dar un poquito de vuelta derecha y luego izquierda. Y la finca está compuesta por 2 pozos, tiene electricidad, esa línea que tenemos ahí que se ve es una línea propia, y luego ya pues cuando llega a la finca los canales de electricidad, los cables los metemos bajo tierra para que tengamos digamos un espacio libre y no tengamos ningún tipo de entorpecimiento. ¿Qué diferencia hay con respecto al otoño pasado? El otoño pasado no llovía, la tierra estaba muy seca, nuestros clientes no querían plantar porque la tierra no la podían preparar. Hubo gente que tuvo que plantar con la tierra muy seca y los riegos de asiento hubo que doblarlos, porque cada gota que echabas la tierra la absorbía como si fuera una esponja. Y este año tenemos la situación contraria, tenemos lluvias prácticamente desde el principio del otoño, clientes con la planta en espera, porque no se puede plantar, porque la tierra no está practicable. Pero bueno, yo siempre digo que cuando llueve siempre escampa. Al final pues el terreno permitirá a nuestros clientes sacar la planta
y plantarla con solvencia. Lo comentaba antes y lo comento cada día. Una vez que la planta se saca del vivero, lo interesante, lo idóneo es plantarla de inmediato, ¿vale? Pero si tiene que esperar, tiene más importancia cómo tenemos la planta en espera que el tiempo de espera. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si la planta nada más llegar se despaletiza, se pone en horizontal una pegada a la otra, antes de ponerla en el suelo se le echa al suelo una capa de arena, por ejemplo, mejor arena que tierra, que se maneja mejor, se humedece bien, se apoyan las plantas, luego se le da un espolvoreo nebulizado para que ese agua vaya calando en las propias plantas y que vaya cayendo al cepellón, y que este cepellón se vaya humedeciendo. Lo que queremos evitar es que la planta se deshidrate, que esté en las mejores condiciones. Es una época muy buena porque la humedad relativa es alta, pero aún así tenemos que evitar que la planta se deshidrate, y que la planta, pues, que le esté pasando la luz durante el día y el aire en un sitio semiabierto, para que también vaya entrando poco a poco en su hibernación. Si metes la planta aún con hoja en un sitio donde no pasa ni luz ni aire, pues estás forzando a la planta a que entre de manera drástica en una parada, y eso te va a llevar a que ese estrés que le estás metiendo a la planta, pues lo lleva ahí, y puede representarse luego a la hora de la brotación de alguna manera. Con lo cual, lo que hacemos es ayudar a la planta a que poco a poco vaya parando, porque la planta aún tiene hoja. Y vuelvo a repetir, es más importante cómo tienes la planta que el tiempo de espera hasta que llegue el momento de la plantación. Aquí tenemos la finca, es un rectángulo, vemos la carretera, donde vemos los camiones y los coches, estamos muy cerquita. Ya llegamos en 5 minutos, cuando estén los caminos arreglados va a ser rápido el poder llegar aquí. Ahora estamos en una vereda, tal y como lo he anunciado antes, y la finca pues es una finca con un buen fondo, lo comentaba antes, un terreno franco-arenoso con un drenaje estupendo, y aquí es donde va a estar la futura plantación. Pondremos un marco de 7×5, 7 metros entre líneas y 5 metros entre plantas. El portainjerto va a ser UCB. El caudal con el que contamos es el que nos permite la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que son 1.500 metros cúbicos por hectárea. Estos metros cúbicos los tenemos que repartir de manera inteligente desde el mes de abril hasta el mes de septiembre, que son los meses de riego. Y espero que algún día, pues, podáis venir por aquí a conocer nuestra finca y también a conocer nuestra planta de procesado. Ahora voy a bajar del coche, os voy a explicar a pie de finca un poquito más, para que tengáis detalles de lo que nosotros queremos hacer para nuestros clientes y futuros proveedores. Aquí tenemos la puerta de entrada. Y ahora un ratito os sigo contando. Estamos en el lugar donde va a estar la futura planta de procesado de iberopistacho. En esta parte vamos a tener la entrada del fruto verde. Aquí van a estar las máquinas que van a procesar el fruto verde. Luego, pues, van a ir los procesos de secado, de descascarillado, y van a ir, digamos, viniendo unas máquinas detrás de otras. Luego en esa parte va a ir, pues, lo que es el almacén, oficinas, y luego en aquella parte pues va a estar la parte de muelles donde se va a cargar el fruto, que ya está terminado, o bien en grano, o bien la cáscara, que es digamos, un producto que nos valdría para biomasa, o bien lo que es el grano en abierto en diferentes calibres, que saldrá por aquella parte.
Es como una especie, digamos, de U mayúscula que va a envolver a este edificio, que este edificio está solo para el uso de la finca. Va a haber compartimentos estancos. Lo que se va a construir aquí va a ser planta de procesado propiamente dicha, y esta edificación es para la propia finca. Como podéis comprobar, la finca es un rectángulo perfecto. Aquí estamos prácticamente en la mitad del rectángulo, en lo que es la línea larga, por decirlo de alguna manera. La finca es completamente llana. Tenemos dos pozos. Ahí tenemos uno, que está a mi derecha, y a mi izquierda tenemos otro pozo. Los dos pozos están comunicados, y aquí vamos a tener un riego por goteo que va no solo a regar, vamos a regar de la manera más inteligente posible, sino también vamos a fertirrigar. Vamos a aportar los fertilizantes ideales en cada momento del ciclo vegetativo.